Bien, comenzamos con la teoría de números. Considero ver importantes estos teoremas para poder proseguir con los ejercicios. No sería correcto seguir avanzando sin haber demostrado anteriormente teoría, algunos teoremas de la teoría de números que nos permitirán progresar en lo que se refiere a la racionalidad e irracionalidad de ciertos números, ¿no? Entonces, con ello en mente, vamos a empezar a estudiar un poco algunos teoremas de la teoría de números y vamos a ver un primero que vendría a ser un lema. Este lema de aquí nos dice que si n pertenece a los enteros positivos y n es compuesto, hay que entender qué significa que n sea compuesto. El hecho de que n sea compuesto es que n no es un número primo, ¿no? En otras palabras, un número compuesto es aquel que no es primo. Entonces existe un primo P tal que P divide a N. Entonces tenemos que demostrar este lema, que en realidad es un lema teorema. Pero decimos que es un lema porque nos va a ayudar a demostrar la infinitud de números primos. Entonces, con ello en mente, vamos a empezar a demostrar este lema a partir de otro lema más pequeñito. Voy a escribir aquí, lema, lema 1, le voy a poner lema 1. Y bueno, nosotros tenemos que demostrar, primero que nada, que, que si yo tengo C, que es igual a por B, entonces, C es mayor que A y C es mayor que B. ¿Esto cuándo se cumple? Bueno, esto se cumple para todo valor A, B, C que pertenece a los naturales, excepto en el cero, es decir, a los enteros, ¿no? Positivos. Y vamos a ver, pues, por supuesto, qué es su demostración. Voy a escribir aquí, demostración. Y con ello en mente, vamos a ver su demostración. Vamos a hacerlo mediante contrariedad o demostración de lo absurdo, ¿no? Entonces nosotros vamos a suponer que no sea así, que no se da el caso. Voy a empezar a dibujar. Entonces nosotros vamos a suponer lo contrario, vamos a suponer que C es menor que A y que C es menor que B. Entonces nosotros por hipótesis sabemos que como C es igual a A por B, entonces yo puedo poner aquí en estas desigualdades, en vez de C, puedo poner a B. Entonces tendría A por B menor que A y A por B menor que, menor que B, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener que B es menor que 1 y acá voy a tener que A es menor que 1. Y si me fijo bien aquí, esto es un absurdo porque nosotros dijimos por hipótesis que A, B y C son enteros positivos. Eso quiere decir que A, B, C son mayores o iguales a 1. Pero aquí yo estoy diciendo que B es menor que 1 y que A es menor que 1, ¿no? Entonces, aquí yo deduzco que esto de aquí es un absurdo y a partir de ello el lema, perdón, queda demostrado. Antes de ver este mismo lema, vamos a ver un segundo pequeño lema. Bueno, posteriormente lo haremos. Es un teorema importante, pero lo veremos hasta la infinitud de números primos. Entonces, con ello, ahora sí vamos a ver la demostración de este lema de aquí, perdón. Nosotros habíamos dicho que si n pertenece a los enteros positivos y n es compuesto, entonces existe un primo p tal que p divide a n. ¿Cómo voy a demostrarlo? De igual modo, lo voy a demostrar a través de un absurdo.
Le voy a poner aquí demostración. Y con ello en mente vamos a hacer la demostración. Vamos a hacerla mediante contrariedad. Le voy a poner contrariedad, ¿no? Vamos a llegar a un absurdo. Es interesante que los griegos, los matemáticos griegos, este tipo de demostraciones ya tienen más de 2000 años de antigüedad. Y esto es muy interesante porque vigentemente la usamos los, los matemáticos, la usan todos los días, ¿no? Entonces vamos a suponer lo contrario y vamos a suponer que existe un conjunto S que, que son todos los enteros compuestos que no tienen divisores primos. Eso quiere decir, voy a ponerle aquí, S es el conjunto de los compuestos que no son divisibles entre un primo, ¿no? Que no son divisibles por un primo, ¿no? Porque nosotros sabemos, pues, que un número compuesto, por ejemplo, el 4, ¿no? El 4 es divisible entre 2. El, el 16 es divisible entre 2, que es un primo. El 25 es divisible entre 5, que es un primo. Entonces, nosotros intuitivamente lo sabemos, que los compuestos son divisibles, en, son divisibles por un primo, ¿no? ¿Y qué significa que sea divisible? Bueno, eh, un número es divisible, lo voy a poner, divisible, si por ejemplo n es igual a p por c, ¿no? Donde c es un entero, donde c pertenece a los enteros. En otras palabras, es divisible si su división, sin caer en la redundancia, es un entero. Entonces, vamos a suponer que, que sí existe, ¿no? Ese S que es conjunto de los enteros compuestos que no tienen divisores de primos. Y nosotros vamos a llegar a un absurdo para demostrar que ese conjunto S, no existe o que no tiene elementos, ¿no? Que es el vacío. Entonces eso es lo que tenemos que probar. Entonces, por contrariedad, vamos a suponer que ese conjunto es diferente del vacío. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que S es un subconjunto de los números naturales. Y si ese subconjunto de los naturales y además es diferente del vacío, entonces se cumple el axioma del buen orden, que me permite decir que S tiene un mínimo. S tiene un mínimo M, el cual yo le voy a poner aquí, M es igual al mínimo del conjunto S. Hasta aquí todo bien. Pero nosotros sabemos que M, al ser el elemento más pequeño del conjunto S, implica que es un número compuesto. Eso quiere decir que puede ser expresado como el producto de dos números. Entonces, M puede ser igual a M1 por M2. Y bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero fijémonos que M1 y M2 pertenecen al conjunto de los enteros, de los naturales, perdón. Y bueno, vamos a ponerle que pertenece al conjunto de los naturales, exceptuando el 0, ¿verdad? Porque pues tendría 0 por 0 y no tendría sentido, ¿no? Entonces, fijémonos bien que, que por el lema anterior, que nosotros ya demostramos, lo voy a poner aquí, por el lema anterior, nosotros demostramos que si tenemos un producto, por ejemplo, C es igual a A por B, obviamente que en los enteros positivos o en los naturales, S es mayor que el, que el primer factor y C es mayor que el segundo factor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un producto y bueno, yo sé que como M1 los estoy definiendo, yo abajo voy a escribir,
enseguida. Yo sé que M1, yo sé que M, perdón, bueno, yo sé que M1 es mayor que 1, por hipótesis, y es a su vez menor que M, ¿no? Y yo sé que 1 es mayor, M2 es mayor que 1, pero menor que M, por el lema anterior. Le voy a poner lema 1. Y con ello proseguimos en la demostración. Fijémonos bien que M1 y M2 no pertenecen al conjunto al conjunto S, ¿verdad? M1 y M2 no pertenecen, no son elementos de S. ¿Por qué? Porque M1 y M2 son menores que M. Pero nosotros dijimos que M es el valor más pequeño que tiene S. Entonces M1 y M2 no son elementos de S. Eso significa que M1 y M2 son primos o son divisibles entre primos. ¿Por qué? Porque el conjunto S es el conjunto de los compuestos que no son divisibles entre primos. Pero fijémonos que aquí el hecho de que M1 y M2 no sean este tipo de compuestos indica que o son compuestos divisibles entre primos o M1 y M2 son primos, ¿no? Entonces tenemos dos opciones allí. Entonces, fijémonos que si son enteros, que son compuestos entre primos, supongamos primero que M1 es igual a P por C. Entonces voy a poner, entonces M es igual a P por C por M2. Y fijémonos aquí que en este caso, le voy a volver a poner entonces, P divide a M. ¿Por qué? Porque es uno de los múltiplos de M. Y ahora, ¿qué pasa si, bueno, y pasa lo mismo si M2 es igual a, si M2 es divisible por un primo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si M1 es directamente un primo? Bueno, pues entonces M va a ser igual a M1, que es un primo, por M2. Entonces, bueno, P divide a M. Y entonces de aquí llegamos a una contradicción, porque es un elemento de S y M es divisible entre M. M es divisible entre un primo. Entonces llegamos a la contradicción y con ello nuestra hipótesis de que S es diferente del vacío es falsa y podemos decir que S es igual al conjunto vacío. Eso quiere decir que no existen números, no existen números compuestos que no sean divisibles entre primos. Entonces, con ello hemos demostrado este lema que nos va a permitir demostrar el famoso teorema sobre la infinitud de números primos, que es el siguiente que vamos a ver, ¿no? La infinitud de primos. ¿Qué nos dice la infinitud de primos? Pues es evidente, ¿no? Nos dice que existen infinitos primos. Y es bien interesante que dentro de los libros que escribió el gran matemático Euclides se encuentre este teorema. Eso quiere decir que esta demostración, pues obviamente no es mía, es del famoso matemático Euclides, pero es bien interesante que 2600 años después de Euclides seguimos estudiando este famoso teorema y tiene un montón de demostraciones. Se demuestra a partir de la función phi de Euler, se demuestra a partir de muchísimos teoremas y bueno, el día de hoy me va a tocar demostrarlo y lo voy a hacer mediante un teorema lema. Un teorema lema
que nos dice que si yo tengo que x es igual a y más z, y, y cumple un par de condiciones, ¿no? A divide a x y a divide a y, entonces a divide a z. A es divisor, ¿no? De z. Entonces, cómo lo podemos demostrar, ¿no? Voy a poner demostración. Bueno, este sería el lema 2, ¿no? En realidad es un teorema, pero aquí yo le estoy llamando lema, porque este lema nos va a permitir demostrar la infinitud de primos. Así como con el de los compuestos, que es este de acá, es en realidad un teorema, pero lo estamos llamando lema. Bueno, le voy a poner este lema en mayúsculas. Porque nos permite demostrar la infinitud de primos, ahorita lo veremos, ¿no? Entonces vamos a ver la demostración del lema 2, que nos dice que si yo tengo un x que es igual a y más z, y a divide a x, a divide a este valor x, y a divide a y, entonces a también divide al valor z, ¿no? Entonces, ¿qué significa que a divide a x? Bueno, el hecho de que a divide a x implica que x es igual a d. ¿Y qué significa que a divide a y? Significa que y se puede expresar como a por e, ¿no? Donde d y e pertenecen al conjunto de los enteros. Conjunto de los enteros, exceptuando el 0, ¿verdad? Porque bueno, si es 0, pues esto de aquí ya no estos valores de aquí pues ya no tendrían sentido, ¿no? Sería 0 igual a 0. Entonces, por definición de divisible, pues tenemos este par de expresiones aquí. Ahora, ¿qué pasa? Fijémonos quién es z. Z, si yo lo despejo, vendría a ser x menos y. Y por estas dos expresiones de aquí, yo voy a tener que esto de aquí es AD menos AE. Y yo factorizo, voy a tener A por D menos C. Y fijémonos bien que A multiplicado por esta expresión de aquí, que es un entero, me da Z. Entonces podemos concluir que A divide a Z. O que Z es divisible entre A. Hay muchas maneras de decirlo, pero con ello queda demostrado este famoso lema 2. Y a partir de aquí vamos a demostrar la infinitud de primos con todos los lemas anteriores que ya hemos visto. Vamos a hacer la demostración. Voy a hacer un par de demostraciones. Y bueno, voy a hacer una demostración formal y una demostración más visual de este famoso teorema. Entonces voy a abrir una página en blanco y aquí vamos a ver la demostración de la infinitud de primos. Vamos a suponer lo contrario, le voy a poner contrariedad o suposición en lo absurdo, ¿no? Hay muchas maneras de llamarlo también. Y bueno, vamos a suponer lo contrario y vamos a suponer que P1, P2, P3 y así sucesivamente hasta P sub K es el conjunto de los números primos finito. Es el conjunto finito, es decir, que tiene fin de los primos. Entonces, estamos suponiendo lo contrario, que los primos son finitos. Y bueno, vamos a definir a un conjunto B que es igual al producto de P1 por P2 por P3, ustedes ya sabrán, ¿no? Hasta P sub K. Y a esta multiplicación le vamos a sumar 1. ¿Qué significa esto? Bueno, primero nosotros sabemos que B, porque ya lo vimos en el lema 1, que B es mayor que P sub I para todo I, bueno, para todo I, tal que va desde 1 hasta acá, ¿verdad? Porque fijémonos bien, va desde 1 hasta acá, ¿no? Entonces nosotros sabemos que B
es mayor que cualquiera de estos multiplicandos. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos anteriormente en nuestro primer lema. Aquí lo tengo, ¿no? Si yo tengo el producto, si yo tengo un valor C, que es el producto de dos factores, entonces C es mayor que el primer factor y C es mayor que el segundo factor. Aquí tendríamos como que un caso más general, que también puede ser demostrado, que B es mayor que cualquier valor de los primos, ¿no? Eso es evidente. Ahora, nosotros sabemos que B es mayor que cualquier número primo. Entonces, pues B no va a ser un número primo, porque si es mayor que el último caso de los primos, si es mayor que, bueno, por ejemplo, como B es mayor que P sub K, que es el último primo, entonces por dicotomía, yo sé que B es diferente de P sub K, ¿no? Esto de aquí, esta desigualdad de aquí, pues significa eso, ¿no? Que B es diferente de P sub K, y entonces esto significa que entonces B no es un número primo, ¿no? No es primo. Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? B no es primo, entonces si B no es primo, B es compuesto, ¿verdad? O tiene de dos, o es primo o es compuesto, es decir, es multiplicación de primos. Entonces nosotros tenemos que B es compuesto y por el lema anterior que acabamos de demostrar, nos dice que si yo tengo un número compuesto, entonces existe un primo P tal que lo divide, ¿no? Y entonces aquí lo tengo, como B es compuesto, entonces vamos a decir que existe un primo P sub J, el cual pues, ve para todo J que tiene un rango, ¿no? Desde 1 hasta acá, existe un P sub J para todo J tal que cumple esta condición, tal que, pues, tal que, eh, este es un tal que, no es un existe, tal que, P sub J divide a B, ¿no? Por el lema, le voy a poner lema en mayúsculas. Y entonces, aquí fijémonos bien que, tenemos esta expresión de aquí. Entonces nosotros habíamos dicho que B, ¿quién era? B era la multiplicación de todos los primos hasta P sub K y le sumábamos 1. Entonces esto de aquí lo podemos ver como X más 1. ¿Quién es X? X es la multiplicación de todos los primos. Entonces de aquí, si yo despejo, voy a tener que 1 es igual a X menos B, ¿verdad? Y fijémonos bien que, que, P sub J divide a B, pero también y P sub J, pues es evidente que va a dividir al producto de los primos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque P sub J, entre P sub J va a estar uno de estos valores, ¿no? P sub J está aquí adentro, o puede ser este, o puede ser el primero. Entonces, es evidente que P sub J divide este producto, ¿no? Entonces, nosotros vimos, acabamos de ver un lema 2, aquí lo puse, el teorema lema 2, que, si A divide a X y A divide al término que está restando, entonces A también divide a Z. Entonces aquí yo voy a tener que, le voy a poner, aquí está, como, P sub J divide a X y P sub J divide a, B, está mal, ¿verdad? Pero en general eso no es lo que importa.
lo voy a tachar, le voy a poner 1 es igual a b menos x, ¿verdad? Eso al final no importa, pero bueno, me equivoqué allí. Y p sub j divide a b, entonces p sub j divide a 1. Pero ¿por qué? Si p sub j, o sea, un primo, los primos son primos a partir de 2, es decir, son mayores, bueno, son mayores que 1. Entonces llegamos a un absurdo, porque p sub j no puede dividir a 1 si es mayor que él. Entonces llegamos a un absurdo y llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis de que el conjunto de los primos es finito es falsa. Entonces, el conjunto de los primos es infinito. Y es bien interesante ver esto de aquí. El conjunto de los primos es infinito. Y bueno, pues hasta aquí he llegado a la conclusión. En otro video voy a explicar el famoso algoritmo de la división que nos va a permitir resolver el ejercicio 13 con una buena autoridad demostrativa, ¿no? Y agradezco y buenas noches.